Un saludo para todas las familias y todos aquellos que se van a conectar con nosotros a nuestro entrenamiento de discipulado, Fundamentos de Sanidad en la Familia. Estamos muy felices de estar otra vez con ustedes y tener la oportunidad de seguir compartiendo esas realidades y situaciones que como familias estamos experimentando y que anhelamos que el Señor sane desde lo más profundo. También estamos muy felices de recibir sus respuestas en las encuestas. Ha sido muy interesante poder ver esas situaciones y esos deberías que nos están muchas veces martillando la cabeza, pero que sabemos que el Señor está trabajando. Así que los animamos a aquellos que no han respondido su encuesta a que vayan, entren al link, no se olviden que es una respuesta anónima y lo más importante es que revisar lo que le pasa a otros nos va a ayudar mucho a sanar y les vamos a estar utilizando en otras sesiones estas situaciones de la vida real que cada uno de ustedes y nosotras experimentamos en casa. Así que los animamos a todos a ir a responder sus encuestas. Hemos venido hablando acerca de Cristo como nuestro fundamento y entendíamos en nuestra sesión anterior que es en Él donde vamos a poder edificar familias que son sanas y funcionales. También estuvimos revisando esos aspectos que pueden servirnos como indicadores de lo que es una familia sana y también así poder ver qué áreas en nuestras familias necesitamos trabajar porque quedan en evidencia que no están siendo desarrolladas de manera sana. El día de hoy queremos revisar con todos ustedes 4 fundamentos que hemos visto que salen de Cristo como aspectos de Él mismo que nos van a ayudar a trabajar la sanidad en nuestras familias. Antes de empezar con el tema, queremos que puedan tener algo muy presente. Probablemente a lo largo del entrenamiento vamos a usar muchos ejemplos o situaciones que nos harían pensar que todo el tema está enfocado a una familia que tiene hijos pequeños o a una familia que está en pro de los hijos. Pero queremos que cada uno de ustedes se haga consciente que independientemente de la etapa en la que esté en su vida o en la etapa en la que esté su familia, el entrenamiento nos va a servir. No está enfocado a una edad cronológica específica, sino que cada uno de nosotros puede revisar si, por ejemplo, estamos hablando de una etapa de la infancia, pero ya usted está en una edad adulta, puede revisar cómo experimentó esa etapa y lo poderoso que tenemos en Dios es que podemos sanar lo que fue y lo que vivimos en distintas etapas de nuestro crecimiento. Entonces, es importante que no nos sesguemos a una etapa específica a partir de los ejemplos que utilicemos, sino que nos abramos a revisar cómo fueron esas etapas que vivimos para ver cómo sanamos y nos hacemos funcionales en la etapa en la que estamos hoy. En Cristo todo fue hecho nuevo y estamos a tiempo, como les hemos hablado en las otras sesiones, estamos a tiempo para sanar, para restaurar y para que el Padre pueda trabajar en nosotros, en nuestras familias y ayudarnos a ser familias sanas, que son funcionales y que hacen avanzar su reino. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de 4 fundamentos que son 4 aspectos que salen de Cristo y nos van a ayudar a trabajar en desarrollarnos como familias sanas. ¿Sí? Más adelante en nuestras siguientes sesiones vamos a profundizar, hoy vamos a ver cómo estos fundamentos salen del fundamento que ya fue puesto, que es Cristo, y cómo podemos ver este fundamento en Él. El primer fundamento que vamos a estar trabajando es la identidad, el segundo es el vínculo sano, el tercero es la confianza y el cuarto es el propósito. Estos fundamentos deben pasar por un proceso de formación, ¿cierto? Que a medida que nosotros vamos creciendo cuando somos niños, con el tiempo van creciendo y se van desarrollando. Y eso es lo que queremos ver, cómo crecieron,
si ya no estamos en una etapa de infancia, cómo crecieron y se desarrollaron estos fundamentos y cómo podemos hacer para los que están en una etapa de infancia se desarrollen de manera sana. Dios los creó en nuestras vidas como un mecanismo que nos van a ayudar a mantenernos firmes, la cual es la función de un fundamento, pero para que seamos funcionales. Entonces entendemos que estos 4 fundamentos no son los únicos. Hay muchos fundamentos que desarrollan lo que es la vida de una familia, pero estos 4 van a ser muy importantes en todo ese proceso formativo y nos van a ayudar a desarrollar estos aspectos en Cristo que tal vez no los toquemos en el entrenamiento, pero que son más expansivos, que nos ayudan ya cuando estamos en una etapa donde nuestra identidad está muy clara, no estamos buscando quiénes somos, hacia dónde vamos, sino desarrollan esa parte formativa para después enfrentarnos a esas áreas que nos van a expandir y nos van a hacer crecer en otros aspectos. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con nuestro primer fundamento? Listo, el primer fundamento que vamos a tocar es el fundamento de la identidad. En este fundamento, pues, son 3 aspectos básicos, lo que es el sistema de emociones, la seguridad y la toma de decisiones. Pero, pues, nos vamos a enfocar sobre todo en lo que es el sistema de emociones. Quisiera que, para hablar de este fundamento, tuviéramos presente el siguiente versículo, Proverbios 23, 7a. Dice, porque según piensa en su alma, así es. Hay 3 partes, 3 componentes en este versículo que quisiera que tuviéramos presente. La primera es cuando dice pensar, todo lo que viene con todo lo que son nuestros pensamientos. Menciona también en su alma, todo lo que es el corazón, las emociones. Y la afirmación con la que termina que dice, así es, todo lo que tiene que ver con nuestra identidad. Entonces podemos decir que nuestra identidad se va desarrollando de la mano del desarrollo de nuestro sistema de emociones. Nuestro sistema emocional se desarrolla a la par de nuestro sistema de creencias. En otras palabras, desarrollamos las emociones acorde a lo que nosotros estamos creyendo. Podemos decir que nuestro sistema de creencias entonces es la base de nuestro sistema emocional. El desarrollo del sistema emocional comienza desde que somos muy pequeños, desde temprana edad prácticamente, incluso desde que podemos estar en el vientre, ¿no? Como también lo que vivimos pues también afecta al bebé que está en gestación. Pero pues obviamente también temprana edad, cuando empezamos a conocer nuestra identidad, empezamos a identificar las emociones, a controlarlas, a expresarlas, a tener relación sana con ellas. O sea, no hay ninguna emoción mala, pero tenemos que tener una relación sana con las emociones. Entonces es un proceso en el cual vamos construyendo nuestra personalidad, vamos construyendo quiénes somos y quiénes queremos ser. Y quiénes queremos ser no aplica solamente cuando uno es pequeño y dice ¿qué quiere ser cuando grande? Yo quiero ser psicóloga, yo quiero ser bombero, yo quiero ser astronauta. En el caso de mi hijo, bueno, no quiere ser astronauta, él quiere construir cohetes. Pero no aplica solamente en este aspecto, sino en cada etapa nosotros tenemos que descubrir quiénes queremos ser en cada etapa. Ya como mujer casada, ¿quién quiero ser yo como mujer casada? Como mamá, ¿quién quiero ser como mamá? Como abuela, ¿quién quiero ser yo como abuela? Entonces, la identidad la continuamos formando. No es algo que simplemente tomamos la decisión y ya así fue, sino simplemente la continuamos formando. Al igual que también vamos formando nuestra autoestima, la seguridad con nosotros mismos y la relación que tenemos en el entorno en el que vivimos. Todo esto va a afectar nuestra identidad. Las interacciones que vamos teniendo también, o que va teniendo un niño con su entorno, con sus padres, hermanos, con la familia extensa o con los amigos, en el lugar en el que se encuentre, son muy importantes porque estas van a marcar de manera positiva o negativa el desarrollo de las emociones y a su vez también el desarrollo de las creencias. Las personas que nos rodean pueden afirmar el diseño de Dios en nosotros, pero también pueden destruirlo. Entonces, por eso es importante que siempre revisemos qué tipo de experiencias hemos tenido nosotros desde temprana edad y si somos padres, qué tipo de experiencias estamos generando para nuestros hijos, en qué ambiente los estamos colocando y qué ambiente estamos exponiendo a nuestros hijos, qué personas les estamos permitiendo que rodeen.
porque es importante que sepamos que esa persona va a afirmar algo y no lo va a destruir. El Padre en Jeremías 1:15 pues dice que nos conocía aún antes de que nos hubiera formado en el vientre de nuestra madre, y aún antes de que naciéramos pues también nos apartó. Pero en Isaías 43:1 dice: y ahora Jacob, así dice Jehová, él te creó, él te formó, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Podemos ver que él no solo nos formó, sino que también nos apartó, y aparte nos puso un nombre. Y nuestra identidad la podemos ver reflejada en el nombre que él nos puso. Nuestro nombre es el reflejo de un diseño. No sé si todos sepan qué significa su nombre, ¿no? Pero cuando a veces investigamos, podemos ver el diseño en el nombre, ¿no? Y en lo natural, podemos ver que es la primera señal del sistema de creencias familiar. Entonces, acorde a lo que la familia está creyendo en ese momento, lo que está viviendo, pues el nombre es establecido en los hijos. No simplemente fue un nombre casual, muchos a veces se tiene que ver con una noticia, con que he conocido muchos casos de que el niño que quedó atrapado en la alcantarilla y que quedó impactada la mamá y le quiso poner el nombre a su hijo acorde a esa noticia que se vivió en ese momento, o el campeón de fútbol, una cantidad de nombres que se repiten a partir de jugadores de fútbol. Pero todo eso enmarca en algo en lo que la familia está creyendo. Entonces nuestro nombre es la primera muestra de la creencia familiar, para que lo tengamos muy, muy presente. Y estos nombres, pues como vemos, muchas veces afirman el diseño, pero también a veces obstaculizan el propósito de Dios en las vidas, ¿no? Así como Dios le dio la autoridad a Adán para que él pusiera nombre, y con el nombre estableció el diseño para la creación, ¿no? Asimismo también nuestro nombre establece también el diseño y el propósito que podemos tener, ¿no? La identidad. En la Biblia hay varios cambios de nombres y Dios intervino en muchos. Vamos a mencionar algunos. El más conocido yo creo que tiene que ver con Abraham y Sara, ¿no? Abraham al comienzo pues se llamaba Abram, sin la H, que significaba padre enaltecido, y pasa a ser Abraham, que sería padre de multitudes o multitud de naciones. Y Sarai, que pasa a ser Sara. El nombre Sarai y Sara prácticamente significan lo mismo, ¿no? Significa princesa, pero el ponerle la H, el pasar de Sarai a Sara, le da una extensión diferente. Abraham ya estaba siendo establecido como padre de naciones, y al colocar a Sarai, Sarai significa princesa, pero a un nivel muy familiar, a un nivel muy, muy del núcleo familiar, o sea, es la princesa de la casa, por así decirlo. Pero ya cuando coloca a Sara, ya es una princesa de naciones, acorde a lo que ha sido establecido en Abraham. Por eso fue necesario el cambio de nombre de los dos, porque el propósito y el diseño era la de la familia, ¿no? Otro cambio de nombre muy conocido es el de Saulo, que significa apellido anhelado, y pasa a ser Pablo, que es un nombre, hombre de humildad significa, ¿no? Sabemos todo lo que Saulo confiaba, todo lo que aún era enaltecido en él, pero Dios necesitaba establecer un diseño de humildad, y también eso lo reafirmó con el cambio de nombre. El otro cambio de nombre es Benjamín, que al comienzo se llamaba Benoni, o fue establecido en sus primeros instantes de vida. La mamá le coloca Benoni por si la mamá ya está a punto de morir, y le dice, pues ahora es el hijo de mi tristeza, prácticamente despidiéndose, pero interviene el padre y dice, pues no, ese no va a ser el diseño de mi hijo, sino todo el contrario, va a ser Benjamín, que es hijo de la diestra. Y sabemos todo lo que Benjamín significó, ¿no?, en el corazón de su papá. Simón, que ha escuchado a Dios, y eso le sirvió también para el cambio de nombre, que Dios reafirmó que él iba a ser llamado también Pedro, como una piedra fundamental. Y otro que no hubo, como tal, no hubo un cambio de nombre, pero sí hubo una situación importante, tiene que ver con Zacarías y Juan. Recordemos que era tradicional que Zacarías, o que el niño tuviera el nombre del padre. Entonces Zacarías, bueno, iban a tener a su hijo, pero para evitar, o él no sabía, bueno, Zacarías queda mudo porque necesitaba establecer el nombre, y para evitar que se llamara igual que su padre, pues Dios lo que hace es que Zacarías queda mudo hasta que Zacarías entiende cuál es
el nombre que Dios está soltando, se suelta su boca y establece que su nombre es Juan, el nombre de su hijo es Juan, ¿no? Entonces hubo una intervención de Dios para evitar que el nombre no fuera el acorde al que Juan iba a establecer. Zacarías, por ejemplo, se llamaba a quien Dios recuerda, pero sabemos que el propósito de Dios con Juan era marcar un camino, el que fuera la voz, y Juan significa Dios ha mostrado su gracia y misericordia. Entonces podemos ver también un cambio de nombre muy importante también acorde al diseño. Pero por otro lado también podemos ver cambios de nombres en la Biblia donde el enemigo también intervino. Entonces estaba el caso de José, cuando entra a Egipto, pues inmediatamente le cambian el nombre, bueno, inmediatamente no, cuando ya lo van a colocar en posiciones de autoridad, pues ya el faraón le coloca Safnat Panea. Entonces José pasa de ser llamado Jehová añadirá a quien explica las cosas ocultas. Simplemente era algo muy natural, o sea, le explicaron los sueños, entonces ya me explica cosas ocultas, pero el nombre era muy profundo, ¿no? Jehová añadirá, o el nombre de fue, me parece. También está el caso de Daniel y sus amigos, ¿no? Daniel pasa a ser llamado Beltasar. Daniel significa Dios es mi juez, y Beltasar pasa a ser Dios Bel, protege al rey. Entonces lo vincularon de una con el dios babilónico, ¿no? Querían quebrar todo el diseño de Dios en él y establecer una idolatría babilónica directa. Ananías, el amigo de Daniel, que significa Jehová es piadoso, y pasa a ser llamado Sadrach, que significa mandamiento de Akú, que es otro dios babilónico, el dios de la luna. Entonces le quitan otra característica de Dios para establecer simplemente otra deidad. Azarías pasa a ser Abednego. Azarías significa Jehová ha ayudado, y Abednego significa siervo de Neto, otro dios babilónico. Misael pasa a ser Mesac. Misael significa quién como Dios, y Mesac significa quién es lo que Akú es. Y Akú, pues ya sabemos, es otro dios babilónico. Entonces aquí vemos cómo el nombre no es algo pequeño, el nombre realmente vincula mucho lo que se está creyendo, o sea, a las tinieblas, a Egipto, a Babilonia, les incomodaba muchísimo que el nombre de ellos reflejara una creencia en el Dios supremo. Entonces tenían que lograr quebrar de alguna forma la identidad de ellos. Y pues, ¿qué primero que hacer con el nombre? Otro nombre que vemos ahí es el de Noemí y de Mara. Noemí pasa por todo un proceso donde cuando pierde a su esposo, pierde a sus hijos, pasa por todo un proceso de tristeza, y ella pasa a llamar Noemí, que significa dulzura, a Mara, que significa amarga, pero ella misma se cambia el nombre. Entonces hay veces incluso que nuestras emociones son tan profundas que lleva a que nuestro nombre, o sea, nosotros mismos nos cambiemos nuestro nombre y así cambiemos la identidad, y el camino que Dios estableció para nosotros también lo entorpezcamos, acorde a como nosotros nos estamos llamando. Entonces es importante, queremos recalcar en que cómo nos llamamos, en el cómo nos llamamos, en el propósito que podemos ver en nuestro nombre, en la creencia que hay, en la fe que hay en el nombre el nombre que cada uno tiene. Empezando por aquí, por este primer fundamento, creo que es importante que cada uno revise qué significa su nombre y por qué nos llamamos así, o sea, qué muestra la identidad de Dios nuestro nombre, ¿no? No estamos promoviendo que cambios de nombre, no, pues mi nombre significa cualquier cosa, ahora me lo tengo que cambiar. Todo lo contrario, o sea, no, eso solamente viene de parte de Dios, o sea, no lo estamos promoviendo. Dios le cambió el nombre, perfecto, hágalo. Si Dios no le ha cambiado el nombre, también tenga paz en eso, ¿no? No lo estamos cambiando. Pero sí que es importante que revisemos estos primeros inicios de nuestra vida, cuando fuimos nombrados por primera vez en esta tierra. El nombre que pronunciaron nuestros padres, ¿qué creían? ¿Qué creencias se establecieron en nosotros? O sea, porque nuestro nombre fueron traspasadas creencias, ¿no? ¿Qué fue establecido? Y acorde a eso, obviamente, como vemos, a lo que nosotros creemos, también vamos a desarrollar nuestras emociones. Entonces, nuestro nombre, acorde a lo que nosotros estamos creyendo, también va a generar un tipo de emociones y el desarrollo de nuestro sistema emocional a lo largo de nuestra vida. Entonces, es importante que en este tiempo podamos revisar como inicio de este primer fundamento, de este primer pilar, esta primera columna de la identidad, podamos mirar por qué nos llamamos así, qué creían y qué quisieron establecer en nuestras vidas con nuestro nombre, qué creencia quisieron pasar en nuestras vidas con nuestro nombre. Recordemos que la identidad
O sea, lo que creemos afecta nuestras emociones. Entonces, nuestro nombre está afectando nuestras emociones. ¿De qué forma? ¿Positiva o negativamente? ¿Cómo estamos? ¿Qué testimonio está dando nuestro nombre incluso a los demás? ¿Es un nombre que las demás personas es agradable recordar, o a veces uno tiene como, ay, yo no quiero, en mi caso, digamos, como yo no quiero llamar a mi hijo de tal forma porque me acuerda de alguien que se portaba mal, de alguien que me hacía bullying, de alguien que X? Entonces, aún también importante es, o sea, ¿qué testimonio estamos dando de nuestro nombre, ¿no? ¿Qué piensan las demás personas cuando escuchan el nombre de uno? Entonces, porque ya lo estamos vinculando con alguna creencia como tal, ¿no? Entonces quisiéramos que con este primer fundamento, en esta primera instancia, antes de que empecemos a profundizar en él, en las siguientes sesiones, lo primero que hagamos sea revisar esto, revisar por qué nos llamamos así y qué creía nuestra familia en este momento. Entonces, creo que también es importante respecto al nombre revisar los apodos, porque muchas veces de niños pudimos recibir apodos o etiquetas, sí, etiquetas de, como nos decía un tío, un abuelo, y eso marca también, sí, marca mucho nuestra identidad, cómo nos percibimos a nosotros mismos. Entonces, sí es bueno que puedan cada uno pensar si de pequeño de pronto les dijeron de alguna forma que marcó su vida y que produjo herida y es necesario entrar a sanar porque Dios nos ha puesto un nombre y nos ha dado una identidad completamente sana. es verdad. Sí, los apodos completamente, o sea, ellos, volvemos a lo mismo, pueden afirmar o destruir a muchas personas que el apodo realmente los siguió por todo el colegio, la universidad, y a veces es difícil que se quiebre eso de la identidad y luchan mucho, o sea, las personas sufren mucho cuando tienen un apodo que incluso destruye el nombre. Hay personas que aman su nombre, pero el apodo hizo que se olvidara el nombre. Entonces, sí. Y también pensaba cuando mencionas las etiquetas que incluso puede no ser em, el apodo, sino también una etiqueta de, ay, es que eres torpe. No sé si también eso influya o cómo lo ven, pero puede influir en la identidad y en el propósito del niño. O es que este niño es súper inquieto, no se queda, todo el tiempo se está moviendo. Diferente sería que yo le pueda decir al niño, es que veo que te gusta moverte más, tienes la necesidad de moverte porque eso te regula, en fin, ¿no? Como revisar también la manera, no solo como estamos hablándole a los niños, sino también cuáles fueron las palabras que se soltaron en nosotros y que a veces sale, ¿no? No sé, se riega algo y uno, ay, es que yo soy torpe. Y entonces es un autolenguaje aprendido que yo me digo a mí misma, a mí mismo, y es, revisemos por qué me considero así, ¿no? No sé también qué opinan un poco de esas etiquetas. Sí, total, porque a la larga, cuando colocamos un nombre, estamos, como les mencionaba con Adán, estamos ejerciendo una autoridad, o sea, a la larga también estamos profetizando, ¿no? Y cuando colocamos también una etiqueta, como lo dices, pues también estamos profetizando algo, o sea, estamos generalizando ya, es que él es torpe, es que a todo se le cae, es que entonces ya la persona empezó a repetir algo, pero porque incluso sus padres, las personas que estaban a cargo de marcar su identidad, lo profetizaron como tal y lo marcaron así. Entonces, hay veces es tan sencillo como pedir perdón, recoger esa palabra si lo estamos estableciendo sobre nuestros hijos o si lo establecieron sobre nosotros. O sea, el padre tiene todo, obviamente toda la autoridad. Entonces, él pueda recoger esas palabras y pueda quitar esas etiquetas que están tergiversando nuestra identidad y nos están haciendo de pronto tropezar con acciones que son contrarias, ¿no? O lo que ya aceptamos, hasta así soy yo, yo soy así. Que sea el Señor ministrándonos en esos aspectos. Bueno, vamos a entrar a revisar el segundo fundamento, que es el vínculo sano. Esto está muy bueno.
y sé que está siendo de mucha bendición para todos nosotros. Aquí, mientras yo las escucho, vienen recuerdos y vienen cosas para que el Señor siga sanándonos a todos. ¿Qué puede ser el vínculo sano entonces? Todos nosotros como seres humanos tenemos una tendencia a desarrollar lazos afectivos que tienen un impacto significativo cuando nosotros somos bebés hacia sus cuidadores primarios. Le apuntamos y anhelamos que ese cuidador primario sea mamá y papá. Pero cada uno de nosotros puede mirar y reflexionar, pues, en su infancia, quién fue ese cuidador primario, ¿cierto? Esta tendencia va a formar, o sea, la manera en la que yo cree esas conexiones y esos lazos afectivos va a desarrollar en nosotros un estilo de apego. ¿Qué es el apego? El apego es entonces ese vínculo emocional que establece el niño entre su cuidador principal, y todos tenemos esta necesidad innata de buscar confort, consuelo, protección ante situaciones de estrés, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Qué sería entonces una situación de estrés, Anita, si estás hablando de un bebé? Que estás hablando que es algo que se forma cuando eres un bebé. Vamos a entender toda situación de estrés como cualquier situación donde el niño se encuentra con alguna emoción o estado desagradable en curso. Llámese hambre, frío, sueño, rabia, tristeza. Voy a hacer un paréntesis, es importante que veamos que estos 4 fundamentos que vamos a estar viendo no están desligados, ni uno está por encima del otro, ni uno es más importante que el otro, sino los 4 se van a ir desarrollando de manera transversal en nuestras vidas. Y por eso, por ejemplo, tomando ejemplos que nos daba Marce respecto a cuál es la actitud frente a un papá ante la respuesta de una necesidad de un bebé. Entonces uno diría, no, pero un bebé no experimenta estrés. Entendámoslo, o no experimenta la sensación de que necesita ser contenido o de que necesita sentirse protegido, amado, aprobado. Pues sí lo experimentan, solo que ellos no lo pueden decir, oh, tengo hambre y esta emoción que siento. Yo creo que incluso el nacimiento, o sea, el nacimiento ya es el primer momento de estrés como tal. Pues obvio estaba contenido en el vientre como tal, estaba en un lugar seguro, estaba calentito, le estaban alimentando todo el tiempo como tal. Entonces, y pasar por el nacimiento es un momento, pues personas, doctores, personas extrañas que nunca ha sentido, nunca sabe o sea, cambió de ambiente totalmente, y por eso es tan importante que lo pongan directamente con su mamá, y ahora que lo pone con su papá, pues muchísimo mejor también, porque genera ese apego, ¿no? O sea, vuelve a sentir ese amor. Exactamente. Entonces, hay muchas situaciones que nosotros cuando somos bebés vamos a experimentar que el Señor nos creó con cuerpo, alma y espíritu, y hay muchos procesos biológicos pasando en nuestro cerebro que no han madurado para la manera en la que nosotros decimos, uy, algo me enojó, me puedo calmar, me puedo regular y después resolverlo. Eso no pasa en el cerebro de un niño que está en proceso de formación, ¿cierto? Nosotros tampoco. Es verdad. Y vamos a ver por qué, porque en muchos adultos tampoco pasa eso. Sino que sale el llanto, sale el grito, sale su molestia, y es la manera en la que ellos le pueden hacer saber a su cuerpo primario que hay una necesidad, que necesitan, que la asistan, que lo necesitan. Entonces, dependiendo de cómo es esa respuesta del cuidador primario, es que se va a formar ese vínculo, esa conexión con su bebito, con su chiquito. Es que quiero añadir algo, no sé si puede que amplíe o aporte eso que estás mencionando. Por ejemplo, a veces tenemos estas creencias que la lactancia, por ejemplo, el tener a tu bebé tipo canguro, como ese contacto con la piel, estoy hablando de los primeros años de vida, o decir, no, pasar todo el tiempo con mi hijo, eso va a favorecer el vínculo. Y si bien sí,
digamos, esto sí favorece el vínculo, no significa que, por ejemplo, porque quiero también quitar un poquito de carga, no significa que, ay, no, yo no pude lactar a mi bebé, entonces el vínculo o el apego seguro no se va a generar. Y no es así, porque creo que tú, Ani, lo vas a ir desarrollando un poquito más. Y es la respuesta frente a esa situación de estrés que en este caso mi hijo o incluso uno ya un adulto, es en esa sensación de estrés hay una persona que se me viene a la mente y yo digo, a ella busco como mi refugio y como mi lugar seguro. En nuestro caso también, digamos, cuando estamos creciendo, Dios se vuelve como, es eso, Él es nuestro refugio, nuestro lugar seguro y a Él voy. Pero también pensar en nuestros hijos, ¿no? Puede ser, en ese momento de estrés, corro y busco ese contacto y ese lugar seguro que es mamá. Entonces sí, a veces quitar esa carga de decir, no, yo no lo pude lactar, bueno, que surgen un poquito estas creencias, eso puede fortalecer el vínculo, pero eso no significa que está el apego. Bueno, vale, se nos adelantó un poquito, porque todo esto lo vamos a ir viendo más profundo y lo vamos a tocar. Hoy queremos que entiendan cómo, qué vamos a ver en cada fundamento, pero vale, es cierto, es cierto lo que estás diciendo y nos aporta muchísimo. Entonces, ese lazo afectivo va a impulsar a buscar la proximidad, el contacto, a estar cerca, a sentir esa protección y cuidado, ¿sí? Eso es lo que va a hacer ese vínculo que hace el bebé con sus cuidadores primarios, ¿cierto? Que quiere estar próximo a quien le aporta seguridad y eso va a desarrollar un tipo de apego. Entonces nos vamos a encontrar que podemos desarrollar apegos seguros o apegos inseguros. Es muy importante que aquí ustedes sepan que un apego inseguro no es una patología, no es una enfermedad, pero sí nos va a determinar, ya les voy a decir por qué, muchas cosas en nuestro proceso de desarrollo y sobre todo en nuestra edad joven o adulta. ¿Por qué? Porque ese tipo de vínculo que nosotros vayamos a hacer va a determinar principalmente cómo vamos a establecer nuestras relaciones íntimas, ¿sí? Cómo nos vamos a relacionar con otros. Va a estar muy relacionado con nuestra forma en tomar decisiones. Va a estar muy vinculado, como decía Marce, a ese sistema de creencias que voy a escoger yo, que tiendo yo a escoger para creer como verdad. Y también va a manejar mucho todo lo que es la estructura de nuestras emociones, cómo vamos a desarrollar nuestras emociones. Entonces, uno diría, ¿cómo hace Anita desde tan pequeños, esa relación que se forma entre bebé y cuidador primario va a determinar a largo plazo el porqué de muchas cosas? Y creo que esto lo vamos a ir tratando más profundo. Solo queríamos dejar la base de qué vamos a estar viendo en el vínculo sano, cómo desarrolla nuestra toma de decisiones, cómo afecta nuestra comunicación y cómo afecta nuestra forma de relacionarnos. Yo preguntaba y decía, Señor, ¿por qué nosotros como seres humanos tenemos esa necesidad de buscar conectarnos con alguien? ¿Cómo podemos ver este fundamento en Cristo ¿por qué? Porque hay esa tendencia y necesidad de sentirnos amados, de tener quien nos contenga, quien nos regule. ¿Por qué? Entonces aquí yo pensaba en Adán y Eva y decía, cuando Dios formó en el huerto a esta familia, ¿cierto? Los formó en el ambiente más seguro, en el ambiente perfecto. Nos creó a su imagen y esa impronta de la imagen del Padre estaba en nosotros. Estaban conectados y unidos a Él y estaban en una relación completamente directa entre el Padre y ellos. Y cuando ellos pecan y son sacados del huerto, pues toda su relación y toda su manera de comunicarse cambió.
vemos que ellos empezaron a experimentar temor, vergüenza, como que se desdibujaron muchos principios que en los primeros apenas fueron puestos en el huerto. O sea, yo pienso en qué momento se les desdibujó tanto su identidad de quién fue, quién le puso nombre a todo lo creado. O sea, yo decía, ¿en qué momento se desdibujó y afectó tanto? Y acá me acordaba del pasaje que hemos revisado, de cómo esta familia experimentó pérdida, experimentó el ser sacado por completo de ese vínculo. Yo quisiera que viéramos este fundamento en Cristo a la luz de dos pasajes. Acompáñenos a Gálatas 4, 6 y 7. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Y lo vamos a unir con Romanos 8:15, que dice, porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Yo en estos dos pasajes veo o entiendo que aparece un evento muy importante, no solo en nuestra fe, sino en lo que es la obra de Cristo completa, y aparece la filiación. ¿Qué es la filiación? Es el vínculo de familia que existe entre un padre y un hijo, o entre un hijo y sus padres. Yo entiendo aquí cómo este pasaje nos refleja cuál era el propósito del Padre, ese plan eterno del Padre, donde lo que movió el corazón del Padre por enviar a su Hijo no era solo salvarnos a nosotros por ser pecadores, sino era recuperar a sus hijos. O sea, vuelvo a la escena del huerto, ellos salieron de él, fueron sacados por su decisión, fueron sacados de él mismo. Y yo veo en la acción de Cristo, porque dice que es por el Espíritu de Cristo, dice en Gálatas, que envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, porque Él es quien puede clamar, Abba, Padre. Pero en Romanos dice que recibimos ese Espíritu y es el Espíritu de adopción, y creo que es la historia de todos nosotros, donde Él nos adoptó e hizo ese vínculo de decir, yo los necesito cerca, yo soy el proveedor de todo aquello que necesitan, quien va a poder responder de manera sana a todas tus necesidades. Soy quien te puede contener en todos los aspectos de la palabra de contención. Y va a desarrollar en nosotros ese vínculo sano. Por eso sabemos que este fundamento sale de Cristo, sale del Padre, filiándonos a través de Cristo, creando ese lazo afectivo en donde vamos a poder estar próximos, cercanos, y vamos a recibir y ser provistos de todo cuanto necesitamos en Él. Y pues ahí tiene sentido que se desarrollen emociones sanas, que se desarrolle una toma de decisiones sanas, que se desarrolle el poderme relacionar con otros de manera sana. Creo que el día de hoy hemos revisado aspectos muy importantes. Nos hace falta revisar dos fundamentos que los vamos a ver en nuestra siguiente sesión. Y se llevan tarea para sus casas, el poder estar revisando su nombre, ese nombre que nos colocaron nuestros papás, pero también queremos que piensen en algo, y es cómo es su vínculo, que puedan revisar cómo se conectaron cuando eran niños con ese cuidador primario. Anhelaríamos todos que fueran mamá y papá, pero hay situaciones donde tal vez no lograron ellos ser con quienes nos vinculamos. Pero poder hacer ese ejercicio, ir viendo cómo se formó esa relación, ese lazo afectivo, y esto es el inicio de ir profundizando en estos fundamentos, y los vamos a desglosar, vamos a ir más profundo, pero oramos y queremos cerrar este tiempo pidiéndole al Padre
de quien viene todo don, de quien sale todo regalo que es la vida de cada uno de nosotros. Oremos cada uno en sus casas y puedan pedirle que Él sea sanando, levantando toda identidad que Él no puso y lográndonos establecer en la identidad de que Él nos recuperó para Él, nos recuperó para unirnos y nunca más volvernos a salir de Él mismo. Les mandamos un abrazo, los bendecimos y no se olviden de llenar la encuesta. Aquí abajo está, la pueden buscar si no la habían visto o se les pasó, ahí está disponible para que todos ustedes compartan con nosotros sus deberías. Les bendecimos y los amamos. Los amamos.